vamos a entrar ya en la siguiente parte de este capítulo de variable compleja, ¿sí? Y vamos a dar la definición de lo que es la integral en el plano complejo, ¿sí? Y esto, por suerte, esto sí lo vamos a poder avanzar bien rápido, porque vamos a darnos cuenta de un detalle que tiene la integral en el plano complejo según está definida, y que va a ser fundamental en entender los resultados que salen de acá, ¿sí? A ver, primero, cuando nosotros integramos en R, ¿sí? Lo que uno hace es integrar sobre un intervalo típicamente, ¿sí? Integra una función en un intervalo AB, ¿sí? Entonces voy a anotar acá, en R, lo que nosotros hacemos es esto de acá, ¿sí? Y esto, ¿cómo se define? La definición que manejamos nosotros, ¿sí? Hay otros tipos de definición de la integral que son más generales, ¿sí? Pero en general esto se considera bien definido cuando la función f es continua por trozo, ¿sí? Y se define usando integrales de Riemann. Claro, las sumas de Riemann, suma superior, suma inferior de Riemann, y obtenemos el valor de la integral mediante el. ¿Sí? Interpretación de esto, área bajo la curva. ¿Sí? Eso es sabio. Ahora, después cuando se estudia el concepto de la integración en R2, por lo general lo que se hace es tomar algún dominio en R2, ¿sí? Algún conjunto, y tomar la función que depende de dos variables e integrarla con respecto a esas dos variables, ¿sí? Y esto está relacionado con considerar que este pedazo del plano, ¿sí? Que es dos dimensional, es una superficie en el plano, ¿sí? No es una recta, por ejemplo, no puede ser un pedazo de curva. No puedo integrar sobre esas cosas en R2 porque esas cosas en R2 tienen tamaño cero, ¿sí? Entonces lo que yo hago es eso, trabajar, digamos, de cierta forma con un concepto de superficie que está incluido allá, ¿sí? Ahora, en este caso lo que estamos haciendo es una integral de una variable en un espacio unidimensional. Una variable en dimensión. Acá lo que estamos haciendo es hacer una integral en dos variables en dimensión 2, ¿sí? Y yo podría continuar, ¿sí? Bueno, acá no lo mencioné, pero acá esta función f va de R a R, esta va de R2 en R, ¿sí? Y yo podría seguir avanzando hacia allá, diciendo que, bueno, en Rn en general, voy a tomar n integrales acá, sobre algún conjunto que voy a llamar omega, y voy a tener una función que depende de variables T1 hasta Tn, que a valores reales también, y después la integro con respecto a todas esas variables, ¿sí? Y llegamos a este concepto general, que estamos hablando de una integral de n variables en dimensión n, ¿sí? Ahora la pregunta que nos vamos a hacer nosotros es cómo definir la integral en el plano complejo, ¿sí? Y para eso yo tengo acá dos alternativas, ¿sí? Una, mirar el plano complejo como si fuese R2, ¿sí? Pero ahí el problema es que la función que voy a estar trabajando, una función de variable compleja, es una función que va de los complejos a los complejos. Y eso se condice con una función que va de R2 en R2, ¿sí? Entonces, eso me conflictó un poco con el hecho de que esta función acá iba de R2 en R, ¿sí? Entonces, como que ocupar esta definición no es muy directo, ¿sí? Y además hay un detalle importante, que es una cuestión que mencionamos al comienzo, que al comienzo, cuando empezamos a ver este capítulo, eh, que si bien uno puede ver el plano complejo como si fuese R2, ¿sí? Que en el fondo va dependiendo de dos variables, de la parte real y de la parte imaginaria, en realidad como espacio vectorial, el conjunto de los complejos tiene dimensión 1, ¿sí? Es un espacio vectorial de una dimensión, ¿sí? C sobre el cuerpo de los complejos. Entonces, en ese sentido, se parece un poco más a esta integral sobre R, ¿sí? Que es un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, quizá yo voy a trabajar con una variable, con la variable compleja entera, e integrarla sobre algo que es de una dimensión,
¿sí? Entonces, considerando que C es de dimensión 1, definiremos la integral de funciones de variable compleja sobre conjuntos unidimensionales. Dimensionales. Sí, me faltó el 1, gracias. Considerando que C es de dimensión 1, definiremos la integral de funciones de variable compleja sobre conjuntos unidimensionales. ¿Y estos qué son? Curvas. ¿Sí? Las curvas son de dimensión 1. ¿Por qué? Porque se parametrizan con una sola variable. ¿Sí? Y con esto, ¿qué voy a lograr? Vamos a llegar a una definición de integral que va a tomar una función que va de los complejos en los complejos, las voy a integrar sobre un conjunto unidimensional, ¿sí? Que va a ser, en este caso, como es un plano, va a ser una curva en el plano, y el resultado de esa integral va a ser un valor complejo. ¿Sí? O sea, se asemeja bastante a esto de acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las curvas que yo puedo construir en R? Son intervalos, simplemente. Esas son las curvas que yo puedo construir en R. ¿Sí? Porque no tengo otra dimensión para poder moverme, así que me puedo mover solamente sobre la recta, y eso es una curva en R, un intervalo. ¿Sí? La función va de R a R, en nuestro caso va a ir de C a C, así que ahí como que se va apareciendo también, y el resultado de esta integral real es un número real, y el resultado de la integral que vamos a definir nosotros va a dar un número complejo. ¿Sí? Así que esa es la buena generalización de la integral. ¿Sí? Pensar en R2 complica un poco las cosas por este asunto de las dimensiones. ¿Sí? Toda curva se puede escribir con una variable. Por trozos sí. Por trozos sí. ¿Sí? Porque si es una curva que tiene, por ejemplo, el borde de un cuadrado, voy a tener que escribirlo con 4 parametrizaciones. ¿Sí? En esencia, yo podría entender que esas son como 4 variables. Pero como cada variable actúa en distintas partes de la curva, en realidad es como haber ocupado una sola. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? En cambio, si me paro en una superficie, aunque sea en un espacio muy chico en la superficie, voy a tener que tomar 2 variables para poder definirla, ¿sí? Porque voy a tener 2 direcciones sobre cuáles mover. ¿Sí? Ese es el concepto que hay por debajo. En cambio, en una curva tengo una sola dirección, quizás 2 sentidos distintos, moverme para un lado o para el otro de la curva, ¿sí? Pero es una dirección. ¿Sí? Perfecto, entonces, considerando esto, vamos a trabajar sobre conjuntos unidimensionales, y como son unidimensionales, esas son curvas. Entonces, CAF de omega subconjunto de C a valores en C con omega abierto, una función continua. Una función continua, y vamos a tomar gamma, subconjunto de omega, una curva parametrizada por una función gamma que va a estar definida de un intervalo AB a valores en C. ¿Sí? Si se fijan hasta acá, esto se parece mucho a cuando trabajábamos con Stokes, perdón, con el teorema de Green. ¿Sí? Ahí tomábamos una función definida sobre un abierto de R2 a valores en R2. Así que esto se está pareciendo. ¿Sí? Pedíamos omega abierto y gamma, subconjunto de ese abierto donde está definida la función, una curva que está parametrizada por, bueno, parte de un intervalo y llega ahora a los complejos, antes era a R2. ¿Sí? Así que el contexto es muy similar. ¿Sí? Ahora, una cosa de nomenclatura, ¿sí? Acá vamos a hablar indistintamente de curvas o de caminos. ¿Sí? ¿Sí?
pero teniendo una un pequeño detalle, ¿sí? Porque antes siempre hablábamos de, digamos, curvas regulares, simples, suaves, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahora para poder trabajar con eso de manera más sencilla y no estar escribiendo tanto, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Diremos que gamma es un camino si es una curva regular por trozos con parametrización continua y derivable por trozos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad puede que esta función gamma no sea derivable en todo el intervalo AB, ¿sí? Pero los puntos donde no es derivable va a ser una cantidad finita de puntos, donde la función no es derivable, ¿sí? A eso se refiere con que es derivable por trozo. Si además gamma de A es igual a gamma de B, decimos que el camino gamma es cerrado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hasta acá no hay conceptos realmente nuevos, ¿sí? Pero los tenemos que definir, porque antes los teníamos todos estos definidos en R2 y en R3. Ahora los estamos definiendo en el plano complejo, pero si se fijan son esencialmente lo mismo, son las mismas propiedades, ¿sí? Salvo que ahora las estamos viendo en los complejos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro? Ok. Entonces, finalmente, se define la integral de f sobre el camino gamma, como sigue. ¿Sí? La vamos a denotar así. A ver, si una curva cumple eso en R2, ¿puede decir que es un camino o es solo los complejos? Mm, 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 Mira, la verdad en la literatura jamás he visto la notación digamos, de camino en espacios de dimensión n, digamos, en R2 o en R3 o cosas así. Nunca lo he visto. ¿Sí? Todo lo que he visto en literatura sobre en ese caso, siempre dicen una curva regular por trozos, con parametrización continua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que yo preferiría que el concepto de camino mejor reservarlo a los complejos. ¿Sí? Porque en realidad nunca he visto el concepto de camino en R2, nunca he visto que se ocupe esa nomenclatura en la literatura. ¿Sí? Pero es una cuestión de notación al final, si esto de ponerle nombre a las cosas, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces vamos a definir la integral como sigue. Bueno, la notación va a ser, si se fijan, muy parecida a cuando uno integra sobre R, ¿sí? Salvo que en vez de poner los límites de integración, pongo la curva gamma, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente yo podría tener dos curvas distintas, una curva gamma 1 y gamma 2, que comparten los puntos de inicio y de fin, ¿sí? Así que esos serían, entre comillas, los límites de integración, los puntos donde inicia y termina la curva, ¿sí? Pero el camino que recorren entre medio, ¿sí? La trayectoria que siguen puede ser distinta. Entonces, y eso en los reales no pasa, o sea, si voy a integrar desde A hasta B, tengo una única forma de llegar desde A hasta B, ¿sí? En la recta real. En cambio, en el plano complejo, llegar de un punto a otro tengo una infinidad de posibilidades, ¿sí? Entonces, en vez de poner integral desde A hasta B, ponemos integral sobre la curva gamma, y lo que está dentro es lo mismo de siempre, f de z, de z. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Y aquí es donde nosotros pensamos en cálculo vectorial, ¿sí? Lo que voy a hacer es integrar sobre el parámetro que me entrega la parametrización, o sea, en el intervalo AB, que está acá arriba, en este, y lo que hacíamos
nosotros era aquí poner el campo vectorial evaluado en la parametrización, ¿sí? Y después lo que hacíamos nosotros acá era hacer un producto punto con la derivada de la parametrización. Y eso integrarlo con respecto a t, ¿sí? Y aquí la única diferencia es que esto, en vez de ser un producto punto como era antes, ¿sí? Esta es la multiplicación de números complejos. Entonces vamos a anotarlo acá, esto de acá. ¿Sí? Entonces, si fijan, la definición de esta integral es exactamente la misma que la integral de trabajo, con la única diferencia que en vez de tomar un producto punto acá, hago la multiplicación de los números complejos. Porque antes, claro, yo me enfrentaba a dos vectores. Y la única forma que tenía de multiplicarlo, para que me diera algo, un número real, para poder después integrar, para que me diera una función de R a R en el fondo adentro, era tomando producto punto. ¿Sí? Ahora mi objetivo es que esto me dé un número complejo, y yo tengo dos cosas que me entregan números complejos, ¿sí? La función y esta derivada del camino, ¿sí? Entonces, si los multiplico como números complejos, el resultado va a ser un número complejo y no me da mayores problemas, ¿sí? Entonces, esta definición está de cierta forma inspirada en todo lo que se hizo en cálculo vectorial, pero ahora que tenemos la estructura de cuerpo en los números complejos, podemos simplificar algunas cosas, ¿sí? Entonces, y una última anotación, si además gamma es un camino cerrado, denotamos la integral y esto es la misma notación. ¿Sí? Le agregamos el circulito ahí al símbolo de integración. ¿Sí? Ok. Esta es la parte esencial. Esto de acá. ¿Sí? Porque esto significa que si bien ya nos salimos de la parte de cálculo vectorial en R3 o en R2, esto todavía tiene que ver con parametrización. ¿Sí? ¿Y de qué forma obtengo yo la parametrización de una curva en el plano complejo? Bueno, de la misma forma que lo hacía en R2. ¿Sí? En ese caso tomo la curva y en vez de verla en el plano complejo la veo en R2. Obtengo su parametrización y lo que voy a tener ahí en el fondo va a ser descrita su variable X, su parte real, y su variable Y, su parte imaginaria, escritas las dos en términos de un solo parámetro. Y eso me entrega la parametrización de la curva. ¿Sí? Ahora, esto de acá no es solo, digamos, analogía, sino que esto tiene una relación directa con las cosas que hemos visto de cálculo vectorial. Y más Profe, específicamente, ¿sí? una pregunta. Entonces, la parametrización es como cualquier parametrización que vaya desde el punto B hasta el punto, o sea, desde el inicio hasta el final, básicamente, entre los dos puntos Exacto, que quieres integrar. exacto, Por lo exacto. tanto, en la Vamos, mayoría de los casos uno puede elegir la que quiera, bueno, básicamente. sí, sí, siempre y cuando, es que claro, hacer, siempre está este asunto de la reparametrización de curva, ¿sí? O sea, yo tengo una curva fija, y esa curva yo la puedo parametrizar de muchas formas distintas, ¿sí? Ajá, Y si todas esas parametrizaciones parten del mismo punto y llegan al mismo punto, ¿sí? Siguiendo el mismo camino, quizá de repente moviéndose más rápido, de repente más lento, ¿sí? Todas esas parametrizaciones, si es que yo puedo pasar de una a la otra mediante una composición simple, mediante un cambio de variable, eso ya, sí. son parametrizaciones equivalentes, ¿sí? Y por eso quise mencionar ahí, mediante un Okay. cambio de variable. Porque ahí si yo tengo dos parametrizaciones distintas, la definición de la integral no va a cambiar porque va a ser aplicar un cambio de variable acá dentro en esta integral. Y va a quedar exactamente lo mismo. Ya, ok. Ese es el punto Dale. clave, ¿sí? Ahora, si yo hablo de dos curvas que parten y terminan donde mismo, pero siguen trayectorias distintas, ahí ya es distinto el asunto, ¿sí? Vamos a ver Dale, que dale, dale. en efecto hay casos, muchos casos, en que independiente del camino que yo elija,
la integral solo va a depender del punto de partida y del punto final, como pasaba con los campos conservativos. ¿Sí? Ah, ya, hacia allá Pero iba. Perfecto, sí, gracias. sí, vamos a llegar a ese resultado en un ratito más. ¿Sí? No nos vamos a demorar tanto, porque ahora lo que voy a hacer es relacionar esto de acá con el teorema de Green. ¿Sí? Entonces, considerando lo anterior, vamos a considerar f, que yo pedía que fuese una función continua, vamos a pedir que sea una función holomorfa. ¿Sí? Voy a pedir que sea holomorfa en su dominio. Y gamma, una curva cerrada, parametrizada por una función gamma, que va a ser de la forma x de t más y por y de t. ¿Sí? A eso me refería con las parametrizaciones. ¿Sí? Típicamente una parametrización en R2, uno toma un parámetro t y entrega un vector de dos variables, ¿sí? Un vector con dos funciones, perdón, donde la primera representa la coordenada x y la segunda representa la coordenada y en R2. ¿Sí? Aquí la única diferencia es que ahora en vez de escribirlo como un x, y, lo voy a escribir como un x más y por y. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Sí? Porque recuerden, como les había mencionado, en términos geométricos, en términos de estructura algebraica con la suma, el plano complejo es igual a R2. ¿Sí? Se comportan iguales. Entonces, cada vez que yo quiera buscar parametrizaciones o cosas de ese estilo, lo puedo hacer en R2 y traducirlo después finalmente al plano complejo de esta forma. ¿Sí? Entonces, si f se escribe con sus componentes parte real y parte imaginaria, entonces vamos a tener lo siguiente. Esta integral sobre la curva cerrada, por definición va a ser la integral, bueno, acá no lo dije, pero esto va desde A hasta B, ¿sí? Es el dominio de esta parametrización. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a tener nosotros va a ser u evaluado en x de t, y de t, más y por b evaluado en x de t, y de t. Eso es evaluar simplemente la función f en la parametrización. ¿Sí? Y ahora eso lo voy a hacer le voy a hacer multiplicación acá, multiplicación en el sentido de números complejos, con la derivada de la parametrización. Y la derivada de la parametrización es simplemente la derivada de x con respecto a t, más y por y derivado con respecto a t. ¿Sí? Eso es reemplazo de símbolos nomás. ¿Sí? No hay nada más profundo acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a escribir esto separando su parte real y su parte imaginaria. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar esta multiplicación y me voy a quedar primero con una integral que va a tener solamente la parte real y después voy a escribir en otra integral lo que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, por una parte voy a tener la integral de a hasta b de ¿qué cosa? La parte real de una multiplicación de dos complejos es la multiplicación de las dos partes reales, que en este caso sería u de x t y t por x' de t, ¿sí? Y eso ya es multiplicación de números reales simplemente, menos la multiplicación de las partes imaginarias, ¿sí? Que serían estas dos de acá. Vamos a tener acá b de xt, yt por y' de t. ¿Sí? Y eso es todo lo que me está integrando en la parte real. ¿Sí? Y acá aparte,
voy a dejar y voy a anotar acá adentro todo lo que corresponde a la parte imaginaria. En el fondo agrupo todo lo que es imaginario y después lo factorizo. Y ese I lo tiro fuera de la integral. ¿Sí? Es una constante. ¿Y cuál es la parte imaginaria de esto? Bueno, es la multiplicación cruzada de las partes reales con las partes imaginarias. ¿Sí? Entonces voy a tener por una parte, voy a anotar el b por el x', por x' de t, y voy a tener por otra parte más u de xt y t por y' de t. ¿Sí? Y el asunto es que acá, esto que aparece, yo lo puedo reacomodar. Y fíjense que va a ser lo siguiente. Esto va a ser la integral. Sí. A ver, de hecho, voy a aprovechar acá. Vamos a hacer una pausa al tiro. ¿Sí? Voy a dejar ahí esa última expresión a ver si logran identificar lo que está allá abajo. ¿Sí? Vamos a seguir, a ver, son las 3:13, a las 3:20 seguimos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Bueno, como decía, esto lo vamos a relacionar, como decías, con Cauchy-Riemann, pero también lo vamos a relacionar con el teorema de Green. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es fijarme que en estas dos integrales solamente estoy trabajando con funciones de R a R, o de R2 a R en este caso acá. ¿Sí? Las U y las B. Pero lo importante acá es que esto yo lo puedo ver como este campo, U menos B, que está evaluado en gamma de t, y le voy a poner ahora un vector para recordar que estamos viéndolo ahora como si estuviéramos en R2, no en el plano complejo. Y acá en producto punto con la derivada de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, acá tengo el x' y y', ¿sí? Que están acá contenidos en esta parte. Y lo que tengo acá es el campo, el campo que tiene como primera componente a U y el segunda componente menos B, ¿sí? Por este signo menos de acá. ¿Sí? Es una integral de trabajo, entonces. Exacto. Y lo mismo pasa con la otra. ¿Sí? Tengo una integral de A a B, y en este caso el campo que aparece acá es BU, también evaluado en la parametrización gamma de t, en producto punto con la derivada de esa parametrización. O sea que finalmente logré escribir esta integral en el plano complejo, lo reduje al cálculo de dos integrales de trabajo. Punto dr. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que en realidad calcular una integral compleja. Por debajo, lo único que hace es calcular dos integrales de trabajo, de campos distintos. ¿Sí? Uno que es el campo U menos B y el otro que es el campo BU. ¿Sí? Entonces, supongamos además, ¿sí? Porque estamos bajo el supuesto que la función f era holomorfa y que la curva gamma era una curva cerrada. ¿Sí? Pero vamos a suponer además que gamma es simple y encierra solo puntos de omega, ¿sí? Que es el lugar donde la función f era holomorfa. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que se van a verificar todas las condiciones del teorema de Green. ¿Sí? Entonces, si ese, Eso es lo que yo estaba viendo. sí. Entonces, si esa es la superficie que encierra la curva, encerrada por gamma, tendremos que... y esto lo voy a dejar acá, primero.
porque de hecho, fíjense en un pequeño detalle. Todo esto yo lo podría haber hecho incluso si es que la curva no era cerrada, ¿sí? Porque en realidad en toda esta parte no he ocupado en ningún momento que la curva es cerrada, ¿sí? Entonces podría haber anotado esta integral como una integral normal, sin el circulito, y todo este procedimiento hasta acá abajo sigue siendo válido, ¿sí? Y acá lo que me hubiese quedado son dos integrales de trabajo simplemente, ¿sí? No sobre curva cerrada, sino que sobre la curva gamma que correspondía, ¿sí? Estos de acá son productos puntos, ¿sí? Porque ahora estoy viendo esto como si estuviera en R2, ¿sí? Mira. Entonces, si ahora suponemos además que, bueno, es cerrada, la curva es simple y encierra solo puntos de ómega, ¿sí? Y si llamamos S la superficie que encierra esto, tendremos que, en virtud del teorema de Green, vamos a tener finalmente que la integral que partimos calculando, que era la integral sobre esta curva que ahora es cerrada simple, de una función holomorfa, se convierte en lo siguiente. Va a ser la doble integral sobre esta superficie S, ¿sí? Voy a convertir esta integral. ¿Y qué me decía el teorema de Green? Me dice que tengo que tomar la segunda función, derivarla con respecto a x, y restarle la primera función integrada con respecto a y. Bueno, ya, y acá también estoy suponiendo que la curva se recorre en sentido antihorario, ¿sí? Recuerden que ahí la única diferencia es que hay un cambio de signo en la integral, lo mismo pasa en el caso complejo, ¿sí? Esto con respecto a x y a y, más y veces la integral sobre la misma superficie S, pero ahora de la función de u a de x menos de b a de y. Y esto con respecto a x y a y. Y el asunto es que por Cauchy-Riemann, estas dos integrales son cero, ¿sí? Sí, porque esta resta de acá es cero por Cauchy-Riemann y esta de acá también, ¿sí? Porque de b a de x es igual a menos de u a de y, ¿sí? Entonces estas dos cosas se cancelan. Entonces, ¿qué dijimos? Así. Si f es holomorfa en omega y gamma es una curva cerrada simple, o digamos un camino cerrado simple, ¿sí? Vamos a ocupar ese concepto, ¿sí? Para decir que en realidad la curva es suave, regular por trozo, y etcétera, etcétera, ¿sí? De clase C1, así que tenemos todo bien bonito ahí, ¿sí? Gamma es un camino cerrado simple, y esta condición de que la curva encierre solamente puntos de ómega tiene un nombre, ¿sí? Y además, omega es un conjunto abierto y simplemente conexo, ¿sí? Que el concepto de ser simplemente conexo en R2 es súper fácil, ¿sí? Significa que el conjunto no tiene ningún hoyo entre medio, ¿sí? Y eso significa que independiente de la curva cerrada que yo tire adentro de ese conjunto omega, los puntos que están contenidos por esa curva son todos puntos de omega, ¿sí? O sea, el conjunto no tiene ningún hoyito entre medio, ¿sí? Entonces, si F cumple ser holomorfa en ese conjunto que es simplemente conexo y gamma un camino cerrado simple, entonces lo que concluimos es que la integral sobre ese camino cerrado, que puede ser cualquiera que cumple esas condiciones, de la función f es siempre cero, ¿sí? Y tenemos el primer gran teorema de este capítulo.
el teorema de Cauchy-Boursin. ¿Sí? Y aquí las hipótesis son un poco más relajadas, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿sí? Cómo podemos justificar que podemos relajar más la hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a tener que si F es holomorfa en un abierto simplemente conexo omega, entonces lo que se verifica es que esta integral da siempre cero para todo gamma, camino cerrado, regular por trozos, contenido en omega. Y fíjense que aquí dejé de lado la hipótesis de que el camino sea simple, ¿sí? La demostración de esto ya está hecha en el caso de que el camino, además de cumplir que sea cerrado, regular por trozo y contenido en omega, si además es simple, la demostración la tenemos hecha arriba, ¿sí? ¿Cómo puedo dejar de lado la hipótesis de que el camino sea simple? Bueno, si el camino no es simple, por ejemplo, si algo así, si es que tiene una autointersección, ¿sí? Lo que voy a hacer es parametrizar toda esta curva de la siguiente forma. Voy a tomar este punto donde se intersectan y voy a tomar una parametrización acá hasta volver al punto de intersección, claro. Y después parametrizar de forma distinta acá con el resto del camino, ¿sí? Y esas dos partes, hoy me quedo fea la flecha esa. Ahí sí. Y después resulta que esas dos partes cumplen la hipótesis, son caminos cerrados simples, ¿sí? Y la suma de ellos dos, la integral de la suma sobre esos dos caminos me da la integral sobre el camino completo, ¿sí? Y eso se ve por la definición de la integral. En el fondo estoy separando las figuras donde estoy integrando, las estoy separando en dos partes, que es lo mismo que cuando yo estoy en R y quiero integrar sobre un intervalo AB, o integrar desde A hasta un punto C intermedio y después desde C hasta B, ¿sí? Y la suma de esas dos integrales me da la integral final, y me da la integral completa, ¿sí? Y claro, eso, lo que decías, separar en múltiples caminos, sí, ¿sí? Así que fíjense que esto está diciendo bastante de cómo se comportan las funciones en el plano complejo. O sea, estamos relacionando directamente una propiedad que es de diferenciabilidad de funciones con una propiedad de integrabilidad, ¿sí? Estoy diciendo, si la función es derivable, entonces su integral sobre un camino cerrado es cero, ¿sí? En principio son cosas que no... es algo que no es evidente, ¿sí? Uno por lo general, la relación que ve entre la integral y la derivada es al revés, ¿sí? Si yo integro la derivada de una función, entonces puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Pero acá estoy Profe, diciendo, ¿sí? que esto significa que si uno tiene cualquier parametrización, tú puedes quitarle las partes cerradas y transformarle en una parametrización simple e Exacto, integrar la parametrización simple finalmente. exacto, exacto. Se ve cada una de las partes donde la curva es simple en el fondo. Y después al unir todas esas, da la integral completa, ¿sí? Una especie de aditividad que tiene la integral, ¿sí? Que es separar el dominio, es solamente eso. Ok, entonces este resultado incluso es un poco más general, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a ver algunas propiedades que tiene esta integral, porque tenemos la definición, tenemos este primer teorema que aproveché en el camino de demostrarlo, pero hay algunas cosas que todavía no tenemos muy claras, y vamos a ver un ejemplo que indica que este teorema de hecho es importante, o sea que hay al menos una función que si la integro sobre un camino cerrado, la integral no da cero, porque si todas tienen cero no estaría haciendo nada nuevo, ¿sí?
Entonces, primero vamos a ver las propiedades del integral. ¿Sí? Y las propiedades que tiene este integral son en esencia las mismas que la integral real, pero tenemos que enunciarlas al menos. ¿Sí? Vamos a saltarnos las demostraciones. Vamos a saltar. ¿Ahí? ¿Está bien? Ya. Vamos a saltarnos las demostraciones porque va a ser perder tiempo, finalmente. Pero voy a explicarla, así bien por encima, cómo salen estas demostraciones. ¿Sí? Avísame cuando estés listo para después bajar ahí y seguir con. Ya. Ok. Entonces, primera, que es una propiedad que siempre uno espera de las integrales. Si alfa y beta son complejos y tomo dos funciones f y g, voy a ocupar esta notación, son continuas en omega, ¿sí? Que recuerden que eso es lo que nosotros pedíamos para la definición del integral, solamente la continuidad de las funciones. Entonces, bueno, si la curva cumple todas las hipótesis para permitir la integración, ¿sí? Que era finalmente que gamma fuese un camino, entonces se tiene que la integral sobre gamma de la función alfa f más beta g en z, perdón, con respecto a z, es simplemente integrar por separado, ¿sí? O sea, esta integral, esta nueva definición de integral que tenemos para el plano complejo, preserva una propiedad que siempre hemos tenido en las integrales, que es la linealidad, ¿sí? Continuas, funciones continuas sobre el conjunto omega. Segundo, si f es una función continua sobre omega, entonces se tiene que el módulo, ¿sí? El módulo como número complejo de la integral es menor o igual que L de gamma, voy a decir que eso, por el supremo del módulo de la función con z sobre la curva, ¿sí? Donde L de gamma es la longitud de la curva, el largo de la curva, ¿sí? Y el largo de la curva aquí se calcula igual como se calcula el largo de una curva en R2, ¿sí? Entonces va a ser la integral entre A y B, y en vez de tomar norma de la derivada, pongo el módulo de la derivada, ¿sí? Perdón, verás que estoy ocupando la notación con gamma prima. ¿Sí? Esto es casi lo mismo que pasa en el caso real, ¿sí? O sea, si yo estoy en un intervalo AB, yo sé que el valor absoluto de esa integral es menor o igual a B menos A, que es el largo del intervalo, en este caso sería el largo de la curva, ¿sí? Por el máximo o el supremo que alcanza la función en ese intervalo, ¿sí? En valor absoluto, ¿sí? Entonces, esto es en esencia lo mismo, ¿sí? Y esta parte que nos va a decir lo siguiente, si f es continua y admite una primitiva f, ¿sí? En las funciones holomorfas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que si derivo esta f grande me da la f chica, ¿sí? A eso me refiero con que admite una primitiva. Y que claramente tiene que ser una función holomorfa porque necesito que sea derivable para poder derivarla y que me dé la f chica. Entonces, vamos a tener que esta función gamma, perdón, esta integral sobre gamma de f de z, no es nada más que f evaluado en el extremo final de la curva menos la primitiva evaluada en el inicio de la curva, ¿sí? Y esta es la versión en el plano complejo del teorema fundamental del cálculo, ¿sí?
Porque cuando uno aplica el teorema fundamental del cálculo, lo que uno dice, bueno, si la función de adentro tiene una primitiva, entonces evalúo esa primitiva en los límites de integración. ¿Sí? Pero geométricamente esos límites de integración son los extremos de la curva en R que estoy integrando, este intervalo. ¿Sí? Son los extremos de esa curva. ¿Sí? Entonces esta es la versión del teorema fundamental del cálculo en el caso complejo. ¿Sí? Así, si gamma es cerrada y se cumple todo lo de arriba, la integral es cero. ¿Sí? Tenemos otro caso donde las integrales también dan cero. ¿Sí? Si la función que estoy integrando tiene una primitiva y la integro sobre una curva cerrada, el resultado es cero. De cierta forma es como un campo conservativo. ¿Sí? ¿Queda claro eso de ahí? ¿Por qué se concluye esto? Se concluye de manera más o menos directa. Esto de acá. ¿Sí? Es básicamente porque el punto inicial y el punto final de la curva son los mismos. Entonces esta resta me da cero. No es nada más que eso. Entonces fíjense que tenemos dos casos en que las integrales sobre curvas cerradas dan cero. ¿Sí? Una cuando la función es derivable y otra cuando la función tiene una primitiva. ¿Sí? Que hasta donde nosotros sabemos son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? O sea, en R yo puedo tener una función que tiene primitiva, pero no es derivable en algún punto. ¿Sí? O puedo tener funciones que son derivables, pero que no tienen primitiva. ¿Sí? Acá vamos a ver eventualmente que eso no pasa. ¿Sí? Y un primer indicio de que algo así está pasando es que para estas dos funciones que tienen propiedades en principio muy distintas, que una de las propiedades es tener primitiva y la otra propiedad es ser derivable, en ambos casos las integrales sobre curvas cerradas da cero. ¿Sí? Entonces eso nos está indicando que quizá hay alguna relación entre esos dos conceptos. ¿Sí? Y vamos a ver que localmente eso es cierto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Exacto. Esa es más o menos la idea. Pero en R, de hecho, hay funciones que son de clase C infinito, pero que no tienen primitiva. Existen. ¿Sí? Y ahí es cuando se hace, finalmente uno hace una distinción entre lo que es ser de clase C infinito y otro concepto que va más pegado a lo que estamos viendo acá, que es llamarlo funciones analíticas. ¿Sí? Una función analítica, de hecho, es C infinito y además tiene infinitas primitivas para atrás. ¿Sí? Y que tiene que ver con que tienen una buena escritura en serie de potencias. ¿Sí? No solo que la serie de potencias converge, sino que converge de buena manera. ¿Sí? Eso es un concepto bastante más profundo, ¿sí? Que no se nos arranca un poco del alcance del curso, pero en R se pueden hacer esas distinciones, en el plano complejo no. ¿Sí? El plano complejo, por este hecho de tener la unidad imaginaria metida entre medio y que todo de cierta forma, suena raro, pero es un plano unidimensional, hace que todos esos conceptos como que colapsen en uno solo. ¿Sí? Que es el concepto de funciones holomorfas. ¿Sí? Eh, entonces, como consecuencia de lo anterior, vamos a mencionarlo acá, si f de z está definido como una serie de potencias, eh, con radio de convergencia R, entonces las integrales sobre curvas cerradas de esta función f de z es igual a 0. Para toda gama contenida en el disco de convergencia. ¿Sí? Esto
ya que la función f de z definida como la suma desde k igual 0 hasta infinito y aquí lo que quiero hacer, esto es c sub k partido en k más 1 por z menos a elevado a k más 1, tiene radio de convergencia R. Sí, eso es fácil de demostrar, que el efecto de agregar este k más 1 abajo no cambia el radio de convergencia. Y su derivada es igual a f. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice en el fondo fue tomar como primitiva en cada una de los términos de la serie. ¿Sí? Y esta serie está bien definida. Este k más 1 que agregué abajo dividiendo no cambia el radio de convergencia, lo deja exactamente igual. Así que esta serie tiene el mismo radio de convergencia. ¿Sí? Pero además de eso, si la derivo, nosotros ya vimos cómo se derivan las series de potencia. ¿Sí? Simplemente derivo cada uno de los términos que están adentro. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos va a dar esta igualdad acá abajo. ¿Sí? Depende. Es que, a ver, si yo tengo una función f, yo puedo encontrar su serie de potencia en torno a 0, ¿sí? Por ejemplo. Y si una función f que está definida sobre todo el plano complejo, yo puedo encontrar su serie de potencia en torno a 0, en torno al origen del plano complejo. ¿Sí? Y los coeficientes ahí van a estar dados de forma única, ¿sí? Porque se escriben como, se van a escribir de esta forma, c sub k igual a f derivado k veces evaluado en 0 dividido k factorial. ¿Sí? Eso no cambia. ¿Sí? Así que si hago la serie centrada en 0, es única. ¿Sí? Pero también puedo hacer la serie de potencias centrada en cualquier otro punto del plano. Y ahí me va a dar otra serie de potencias. ¿Sí? Ese es el único detalle que hay que tener en cuenta. Okay. De hecho, en la auxiliar van a ver eso, van a ver incluso de repente, van a ver algunas funciones y se les va a pedir obtener series de potencia. Y ahí van a ver algunas técnicas que son de simplificación, porque calcular los coeficientes así es un poco complejo muchas veces, es medio difícil. ¿Sí? Pero de repente conviene encontrar alguna cosita entre medio en las funciones como para poder trabajarlo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues, a ver, así como un ejemplo rápido. Si yo miro esta función 1 más z cuadrado, 1 partido 1 más z cuadrado, que es como la derivada del arco tangente. ¿Sí? Esto yo lo puedo ver como 1 partido 1 menos i por z al cuadrado. ¿Sí? Sí, pues, porque el i cuadrado me cambia el signo. ¿Sí? Pero esto de acá es como el resultado de una serie geométrica. Esto es como la suma desde k igual 0 hasta infinito de i por z elevado a k. Entonces acá tengo mi serie de potencias, que lo que hace acá es tomar i elevado a k y multiplicarlo por z elevado a k. ¿Sí? Esos trucos los van a ver en auxiliar, ¿sí? Que son bastante útiles para el momento de calcular series de potencia. ¿Sí? Lo quería dejar ahí como acotación, pero lo van a ver en detalle con Javier. Ok. Entonces, vamos a finalizar, ¿sí? Con un ejemplo de una función que no cumple ninguna de estas cosas, ¿sí? Que es una función que no va a tener primitiva, ¿sí? Donde corresponde, en este caso en el conjunto omega completo. Me quedé pegado, denme un segundo. Y que no es derivable, ¿sí? O que no cumple las condiciones del teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? O sea, no va a ser holomorfa en un abierto simplemente con eso. ¿Sí? Vamos a ver por qué ninguna de las dos cosas se cumple. ¿Sí?
y vamos a ver que la integral, de hecho, en ese caso no nos va a dar 0. Así que hay funciones, porque ya hasta ahora hemos visto ya dos casos en que la integral sobre curva cerrada da 0. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, quizá para todas las funciones complejas la integral sobre curva cerrada da 0. ¿Sí? De hecho, si yo trato de ver en el caso real qué significa una curva cerrada en la recta real, es tomar el intervalo AB y después devolverse desde B hasta A. Y si yo hago eso en R, independiente de la función que yo tome, la integral me va a dar 0. ¿Sí? Porque me va a quedar la resta de la integral entre A y B con la integral entre A y B. ¿Sí? Entonces no hice nada. Eso siempre me va a 0. Entonces, como que, de cierta forma, hay indicios de que para cualquier función compleja, la integral sobre curva cerrada va a dar 0, lo que es falso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que nos va a mostrar lo contrario. Entonces, sea gamma un camino cerrado, y Z0 un punto cualquiera que no esté en gamma, ¿sí? En el plano. Y cualquier punto del plano complejo que no esté sobre la curva. Entonces se define la indicatriz de Z0 como la siguiente integral. Entonces, esto es la indicatriz sobre gamma de Z0. Y esto va a ser 1 partido 2 pi por la integral sobre la curva gamma de la función 1 dividido en z menos Z0 a de z. ¿Sí? Entonces, primero, si la curva no encierra al punto Z0, si gamma no encierra a Z0, por el teorema de Cauchy-Boursat, la indicatriz sobre gamma de Z0 va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño dibujito acá. Vamos a tener esto, voy a tener mi punto Z0 por acá en alguna parte, y voy a tomar una curva que fíjense que me dicen que es un camino cerrado simplemente, no me dicen que es un camino simple, solo es cerrado. Entonces puede ser algo así. Algo así. ¿Sí? Da muchas vueltas por ahí, pero no encierra Z0. En ningún momento da una vuelta completa en torno a Z0. ¿Sí? De hecho, si yo mirara como las zonas que encierra esta curva, tendría dos zonas. ¿Sí? Sería esta de acá. Y esta de aquí. ¿Sí? Pero ninguna de esas dos zonas contiene Z0. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer en este caso es tomar un pequeño conjunto abierto acá. En el fondo lo que hago es dejar de lado a Z0. Y en esta zona se cumplen todas las condiciones del teorema de Cauchy-Boursat. ¿Sí? Porque en el fondo la curva está encerrando las zonas que encierra, contiene solamente puntos de omega, ¿sí? Donde omega es el lugar donde esta función es holomorfa. Y esta función es derivable en todos los puntos salvo en Z0. ¿Sí? ¿Ya claro eso? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? No caché qué estamos haciendo. Estoy evaluando el valor de esta integral. ¿Sí? Quiero saber cuánto vale esta integral. Entonces estoy pensando primero el caso en que la curva gamma no está encerrando este punto Z0. ¿Por qué a Z0? Porque la función que tengo acá dentro, la 1 partido Z menos Z0, es holomorfa en todo el plano complejo, excepto en Z0. ¿Sí? Voy a anotar acá. Significa que 1 partido Z menos Z0 es holomorfa en los complejos menos Z0. ¿Sí? En cualquiera de esos puntos yo puedo encontrar la derivada, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, si la curva no encierra ese punto, se va a ver como algo de este estilo.
y resulta que las zonas que va a encerrar, en cada una de las zonas que encierra, en el fondo la divido en dos curvas simples, esta de acá, ¿sí? Las zonas que encierra no contienen, o sea, digamos, contienen solamente puntos de omega, de C menos Z0, ¿sí? Entonces se cumple la hipótesis de acá del teorema de Cauchy-Boursat, ¿sí? F holomorfa en un abierto simplemente conexo, omega, ¿sí? Que en este caso sería todo lo que está ahí, ¿sí? Encerrado por esta entrecorta blanca que puse. Entonces, la integral da cero para cualquier camino cerrado regular por trozos contenido en omega, ¿sí? Entonces, si mi omega es en el fondo este conjunto blanquito de acá, fíjense que ese conjunto no tiene agujeros, así que es un conjunto que es simplemente conexo, ¿sí? No tiene agujeros adentro, y la curva está completamente contenida ahí. Entonces, por el teorema de Cauchy-Boursat, sé que la integral ahí me va a dar cero. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro ahora? En el fondo, Sí. mientras la curva evite darse una vuelta en torno a Z0, acá voy a poder aplicar el teorema de Cauchy-Boursat. Esa es la gracia. Ahora, supongamos ahora que gamma encierra a Z0. ¿Sí? Esto es muy parecido a algo que salió en el control 2, por si acaso. Digamos que gamma de t la vamos a parametrizar de esta forma. Va a ser Z0. Bueno, en el control no había que hacerlo así, porque en realidad el punto conflictivo era el origen, pero voy a hacerlo así. Es Z0 más un radio por un ángulo. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo en el fondo es, estoy centrándome acá en Z0, ¿sí? Y parametrizando en el fondo como con coordenadas polares en torno a Z0, ¿sí? Entonces, claro, estoy tomando ese Z0, piensen que podría ser el origen, por ejemplo, y lo que estoy haciendo es tomar una parametrización que me parametriza un radio, que depende de t, y un ángulo acá que depende de t, ¿sí? Donde r de t, o pongamos, r va de el intervalo AB a valores en R más, ¿sí? Mayor o igual a cero. Perdón, mayor a cero. Y teta de t también va del intervalo AB, y acá vamos a ser menos restrictivos. Esto va a ir a R. Puede ser un ángulo medido de cualquier forma, ¿sí? Total, da lo mismo. Da lo mismo lo que ponga yo acá adentro. Si pongo un múltiplo de 2pi, igual esta función lo va a detectar como cero. Recuerden la periodicidad que tiene la exponencial. Entonces no me tengo que complicar con esto de restringirme al intervalo 0,2pi en la imagen, ¿sí? Porque este exponencial no se va a dar cuenta. Entonces eso me simplifica las cosas, porque si doy una vuelta completa, voy de 0, voy llegando a 2pi, y llego acá, después, para seguir avanzando, tendría que saltarme al 0, entonces me quedaría una función que no es derivable, porque se forma una discontinuidad. Pero si ahora tengo la opción de pasar de 2pi y seguir con valores un poquito más grandes que 2pi, eso no me genera problema, porque ahí voy a tener continuidad, voy a poder seguir con derivabilidad. Entonces por eso se hace esto de acá, ¿sí? Y que en términos del resultado final no influye en nada, porque como ese ángulo está metido acá, multiplicado por una unidad imaginaria dentro de una exponencial, y como la exponencial es 2pi periódica, no cambia el valor final, ¿sí? Entonces voy a calcular en este caso directamente por definición, ¿sí? 1 partido z menos z0 a de z. Entonces, ¿qué me dice esto? Tengo que integrar entre a y b, y tengo que tomar la función y evaluarla en la parametrización. Así que nos va a quedar 1, y acá va a quedar dividido en z menos z0, o sea, sería la parametrización esta menos z0, así que este z0 se va, por eso tomamos como esa parametrización de esa forma, como centrada en z0. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar acá por la derivada de esta parametrización, y la derivada de esta parametrización va a ser r' de t por la exponencial de i θ t más r de t por la exponencial de i θ de t por θ' de t,
¿sí? Eso solamente regla la cadena. Perdón, regla el producto. Y regla la cadena, las dos, al mismo tiempo. Ah, y me faltó acá, perdón, una unidad imaginaria que aparece ahí también. ¿Ya? Denme un minutito para terminar esta idea. Estamos justo en la hora, no me había dado cuenta. Entonces aquí se cancelan varias cosas. Esto se va con esto y esto. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar por una parte R' de t partido en R de t más y por θ' de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hubo varias simplificaciones ahí entre medio. Ahora, fíjense que la primera parte es una derivada partido en la derivada de una función partido en la función. Eso es la derivada del logaritmo. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar finalmente el logaritmo natural de R de B menos el logaritmo natural de R de A. Esa es la primera valor de la integral. Claro, lo que hice fue reemplazar z por gamma, porque eso significa tomar la función y evaluarla en la parametrización. Entonces, bueno, estas dos integrales, en el fondo lo separo, ¿sí? Estudio la integral de esto y la integral del θ', ¿sí? Por separado, y me entrega esto de acá. Ahora, la curva es cerrada, ¿sí? Así que la distancia a la que estoy en el fondo del punto Z0, cuando empiezo a recorrer la curva y cuando la termino son las mismas, ¿sí? Así que esto es 0. Y por otra parte, esto de acá, ya que hay que tener el ojo por cómo definir la función θ, esta la voy siempre aumentando a medida que voy recorriendo la curva, ¿sí? O disminuyendo, pero en ningún caso me pego un salto, ¿sí? Entonces, esto es finalmente igual a un múltiplo de 2pi, donde k es el número de vueltas en sentido antihorario. Antihorario en torno, y con esto voy a terminar, en torno a ZC, ¿sí? La explicación de esto la voy a dar más en detalle en la próxima clase, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer con un dibujito como para que se entienda, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad esto de acá nos va a decir que en realidad la función completa, porque después como la voy a dividir por 2pi, entonces se va a cancelar este 2, este pi y este i. Entonces la función finalmente nos va a indicar cuántas vueltas dimos en sentido antihorario en torno al punto ZC. Y eso lo vamos a ver con un pequeño dibujito, ¿sí? Eso. Nos pasamos 3 minutos, así que lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el jueves, ¿sí? Voy a poner en RDA no puede ser 0. No, no puede ser 0. Chao, chao. Te explico mientras tanto por qué no puede ser 0. Los que quieran irse se pueden ir retirando, nomás no hay problema. No puede ser 0 porque si fuese 0, ¿sí? Significa que para ese valor de t, donde r de t da 0, gamma de t valdría z0, ¿sí? Y por hipótesis dijimos que la curva no pasa por el punto z0, ¿sí? Entonces ahí se tiene que este r de t siempre estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Ya, bacán. De nada, de nada. Ya, ahí ahora sí. Nos estamos comunicando. Que tengan una buena semana. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.